Hoy vamos a estar hablando sobre el periodo helenístico. En la sesión anterior habíamos iniciado hablando sobre la civilización griega. Habíamos hablado sobre las ciudades importantes, las características generales de esta civilización y los periodos que la componían. En este caso vamos a hablar sobre el periodo helenístico. Es importante entonces nosotros que tengamos en cuenta que este periodo helenístico se le denomina así al periodo de la cultura griega, que va desde la muerte del macedonio Alejandro Magno, o también conocido como Alejandro el Grande, hasta que los romanos conquistaron Macedonia. El helenismo entonces también es considerado como una filosofía, y ahí entonces vemos que busca ¿qué? La felicidad. Para que tengamos en cuenta, aquí vamos a tener unas fechas claves. Filipo II en el 359 sube al trono de Macedonia. En el 336 Filipo es asesinado y le sucede su hijo Alejandro. En el 331 victoria de Alejandro sobre los persas. En el 323 muere Alejandro en Babilonia. En el 281 se constituyen tres grandes reinos, el de Macedonia, Asia y Egipto. En el 168 Macedonia se convierte en provincia romana. En el 30 Octavio conquista Alejandría y Egipto se convierte en provincia romana. Entonces, por favor, tengamos esas fechas ahí claves, porque de ahí entonces también pues vamos a entender un poco lo que sucedió durante el periodo helenístico. Entonces, características. Durante este periodo entonces se va a dar el florecimiento de las ciudades como centros políticos, económicos y culturales. Recordemos nosotros que ya habíamos hablado sobre las ciudades-estado o las polis, que dentro de ellos encontrábamos Atenas como ciudades polis, en este caso ciudades-estado o las polis importantes. Entonces Atenas, que encontrábamos también a Esparta. El uso del griego como lengua oficial y culta, el idioma común o koine. Quiero que también tengan en cuenta que el uso del griego como lengua oficial no solamente se va a dar durante este periodo, ¿sí? Sino que también va a trascender después sobre el Imperio Romano. Va a ser de vital importancia para poder acceder a los territorios que van a conquistar los romanos luego de que someten a los griegos. Otra característica, entonces, la difusión del denominado arte helenístico, derivado del estilo clásico, pero sin la sobriedad y la contención de este. Recuerden que también es importante el arte, y en este caso resaltar la belleza del cuerpo humano y de la misma naturaleza en sí. Encontramos los grandes avances científicos en las matemáticas, en la astronomía, la física, en las ciencias naturales, en la geografía y la medicina. Igual hay grandes aportes también dentro de la filosofía. Desarrollo de la difusión y de la cultura como tal. Entonces ahí encuentran como tal o encontramos a filósofos reconocidos como Platón y Aristóteles, entre otras escuelas como tal que van a aparecer en la filosofía griega. Entonces, ya para iniciar como tal, entonces ese periodo helenístico lo vamos a encontrar dentro del siglo aproximado siglo IV y segundo antes de Cristo. Y entonces características relacionándolo con las fechas claves que les había dado anteriormente. Entonces, conquistas de Filipo II y de su hijo Alejandro Magno. Esto da origen a la formación de un imperio oriental, a la expansión de la cultura griega y la helenización del oriente. Entonces, como tal, este dominio macedonio va a poner fin al periodo clásico y va a inaugurar una nueva era en la historia de la antigua Grecia, que va a ser conocido entonces como ¿cuál? El periodo helenístico, o también llamado Edad Imperial de Grecia.
durante el 336 al 146, si hablamos ya de años y no de siglos, antes de Cristo. Entonces el artífice como tal de este cambio va a ser Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que como vemos sería el hijo de ¿quién? De Filipo II. Entonces Alejandro Magno, entonces aquí también conocido como Alejandro el Grande, se caracterizó por sus proezas conquistadores. En este caso tenía dos motivaciones fundamentales, que era destruir al imperio persa y difundir la cultura griega por todo el mundo conocido. Resulta que Alejandro, que ya pasó a la historia por sus proezas conquistadoras, entonces ahí ya vemos cuáles fueron sus objetivos principales. Pero también es necesario entender que Alejandro condujo un ejército a través de Esloponto y de allí por todo el extremo oriental del Mediterráneo. Logró conquistar el sur de Asia Menor, Asiria, Fenicia y luego se apoderó de Egipto, con lo que cortó en este caso el acceso de los persas al mar. Ya en el año 331 a.C. marchó contra Babilonia, el centro del imperio persa, y derrotó a su rey Darío III. Esta victoria lo convirtió en dueño absoluto de Grecia y las tierras de los antiguos imperios de Oriente Medio, pero como tal su ímpetu conquistador lo impulsó hasta llegar a la India. A medida que avanzaba Alejandro, iba difundiendo también la cultura griega, pues no solo alentaba a los colonizadores griegos a asentarse en las ciudades que conquistaba, sino que auspiciaba al casamiento masivo de sus soldados con las mujeres persas. De esta manera pues logró unir a Europa con Asia, con este caso pues ya teniendo como clave la cultura griega, en esas culturas egipcias también, y en este caso que también dieron origen pues a esa nueva civilización, la helenística. Entonces Alejandro Magno fue importantísimo como tal durante este periodo helenístico, fue clave y como tal para la civilización griega, sometiendo a quienes, a los persas, que los persas habían sometido también a quienes, al imperio, al antiguo imperio de Babilonia. Entonces nosotros en clases o en sesiones anteriores hablábamos de cómo grandes imperios iban sometiendo a otros a través de la historia y ejercían el poder político, militar y el control territorial de los lugares que conquistaban. Y en este caso los griegos también hicieron este ejercicio de sometimiento a sus enemigos, en este caso al imperio persa. Entonces el imperio de Alejandro Magno, entonces aquí vemos, para someter a los persas, Alejandro adoptó algunas costumbres y decidió centrar el poderío de su nuevo imperio en el oriente, conservando el espíritu de la civilización helena, haciendo del griego la lengua oficial. En las casi 30 ciudades fundadas por él y colonizadas posteriormente por ciudadanos griegos, impulsó la democracia y ordenó levantar templos, teatros, centros científicos, gimnasios y colegios. Ya con respecto a los avances, a través de la mezcla cultural, los griegos conocieron la astronomía mesopotámica y la medicina egipcia, haciendo avanzar la ciencia y la tecnología de este pueblo. Ya como tal entonces, nosotros podríamos decir que para unir las tierras, ¿sí? Para unir las nuevas tierras, adoptó una moneda común y construyó una extensa red de caminos para conocer sus recursos y geografía, y pues en este caso designó un grupo de científicos como acompañantes permanentes en su travesía. Aquí entonces Alejandría fue un enclave de importancia innegable para la cultura griega y egipcia. Es aquí donde se van a mezclar
los conocimientos filosóficos, medicina y demás, desde Alejandría, que vamos a encontrarla en el norte de Egipto. Entonces, también en Egipto, en la orilla occidental del delta del Nilo, fundó esta ciudad, la de Alejandría. Ya con los años su puerto se convirtió en el foco del comercio mediterráneo y luego en una gran urbe, en una gran ciudad en la que confluyeron personas de distintas regiones y culturas, y por lo tanto pues entonces adquirió el rango de la más ilustre, de la más importante biblioteca, ¿sí?, que incitaba a estudiosos de diversas partes del mundo helenísticas a consultar. Luego entonces nosotros vamos a encontrar que esta ciudad va a ser luego, en este caso, derribada, pero sin embargo va a contar como tal, como una de las grandes ciudades de este gran imperio griego. Resulta que después de que muere Alejandro, entonces pues ese gran territorio que fue conquistado por él pues va a ser dividido, y en este caso entonces esa división que se va a dar va a estar en manos, ¿sí?, de los Antigónidas, ¿sí?, de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Entonces en este caso la dinastía de los Antigónidas van a tener control sobre Macedonia, los Ptolomeos sobre Egipto, y la dinastía de los Seleucidas van a estar entonces a cargo de Siria, Asia Menor y la India. Recordemos entonces importantes personajes que van a estar en Egipto, ¿sí?, desde la dinastía de los Ptolomeos va a ser Cleopatra. Cleopatra hace parte de la dinastía de los Ptolomeos. Entonces entendamos eso bien, que en este caso, por ejemplo, Cleopatra, literalmente ella no era egipcia, sino que descendía de ¿quiénes? De los griegos. ¿Listo? Entonces aquí vemos en resumen, ¿sí?, las generalidades de este periodo helenístico que hace parte vital, que hace parte importantísima de toda la civilización griega. Luego de esto pues entonces estos tres líderes van a ser sometidos por los romanos. Los romanos entonces van a someter a lo que quedaba del gran poder y de los territorios conquistados por Alejandro Magno. Entonces van a ser derribados por el Imperio Romano. Características ya generales para recordar de este imperio. Entonces, en la agricultura, esta se basó en tres tipos de plantaciones básicas típicas mediterráneas, que en este caso pues los cereales, los olivos y las viñas eran en este caso lo que más sobresalía. Recordemos la importancia de las artesanías, recordemos el comercio, que en Grecia se caracterizó por ser marítimo debido a su posición geográfica y a la necesidad de importar alimentos. Se comercializaban pues los granos, papiros, especies, manufacturas, bueno, hechas de metal, etc. Esto para recordar algo de lo que vimos en la sesión anterior. También que en la sociedad griega, la forma de organización social se fue modificando desde los tiempos prehistóricos en todas las polis, aunque en su mayoría adoptaron el modelo organizativo de Atenas. La sociedad griega, entonces habían los patricios, que serían los que estarían en el primer nivel de la pirámide. Los patricios, su poder radicó pues en la posesión de tierras, de ganado, de esclavos. Luego encontraríamos a los plebeyos, que eran en su mayoría comerciantes y artesanos, algunos pequeños propietarios de tierras. Y ya por último vamos a encontrar a los esclavos,
que eran presos en este caso de guerra, que carecían de todo derecho y estaban sometidos a varios trabajos. También recordemos que en Grecia vamos a encontrar que allí se va a gestar lo que nosotros conocemos como la democracia por parte de Pericles. También vamos a encontrar, o para recordar, ya dentro de esa cultura griega, pues que eran diestros en el campo de las artes, de la literatura, de la filosofía, de la música, del deporte. Si ustedes recuerdan que nosotros hablamos sobre esa herencia cultural que nos dejaron por medio de los Juegos Olímpicos, entonces esto sería como algo general para recordar de lo que hablamos en la sesión anterior y ya complementando con esta segunda parte.